Hola, bienvenidos a esta primera clase de matemáticas, la cual corresponde a funciones gráficas. Estas clases las vamos a organizar de la siguiente manera. Primero veremos las funciones, cuál es su dominio, cuál es su rango o imagen. Veremos cómo obtener las gráficas de funciones. Veremos las funciones definidas por partes, funciones crecientes y decrecientes. Dentro de estas definiremos las funciones pares e impares. Veremos cómo podemos clasificar las funciones por su tipo, en algebraicas y trascendentes. Recordaremos un poco de cómo obtener las coordenadas y las rectas en el plano cartesiano. Veremos las funciones implícitas y explícitas. Daremos también un breve repaso de las funciones cónicas. Veremos la función inversa, cómo obtener nuevas funciones a través de transformaciones y composiciones. Revisaremos el concepto de ecuación paramétrica y dentro de todos estos temas estaremos dando varios ejemplos. Entonces, en nuestra vida cotidiana tenemos experiencia con relación o correspondencias de magnitudes. Por ejemplo, en un almacén a cada producto le corresponde un precio. Para una temperatura expresada en grados centígrados les corresponde un equivalente en grados Fahrenheit. A una profundidad determinada en un líquido les corresponde una presión hidrostática. Así nos podemos ir con muchos ejemplos que tenemos en nuestra vida diaria de relaciones. Por eso es importante definirlas correctamente. Entonces tenemos: existe un tipo especial de relación entre elementos de dos conjuntos A y B, llamadas funciones de A en B. Una función expresa la idea de una cantidad o magnitud que depende de una u otras, o que está determinado por estas. Por ejemplo, el perímetro L de una circunferencia depende de su radio R. Lo podemos escribir como 2pi por R, y esta sería nuestra función. Se lee L es función de R o L depende de R. Otro ejemplo es el volumen B de un cilindro recto que depende de su radio y su altura, y lo podemos ver como pi por radio al cuadrado por altura, y aquí vemos que es una función que depende de dos variables, r y h, y esta se lee B es una función de r y h, o B depende de r y de h. Entonces bien, ya yendo a una definición más formal, una función de A en B es una relación f en A cruz B que hace corresponder a cada elemento de X del conjunto a lo más un elemento Y del conjunto B, denotado por Y igual a f de X en B. También se dice que f es una función definida en A y con valores en B, si a cada elemento X en A le corresponde un único elemento Y en B. Pensemos en una función como una máquina. Esta toma un número en la entrada y le produce un resultado, la salida. A cada número en la entrada le corresponde un único número como la salida. Sin embargo, puede suceder que varios valores diferentes de la entrada den el mismo valor de la salida. Ahora, ya que tenemos una definición de función, vamos a la definición de dominio y rango. El dominio es el conjunto de todas las primeras componentes o antecedentes de los pares ordenados de f, y se denota de las siguientes formas. Podemos decir que el dominio de f, denotado como df, son las x en A, tal que y en B y x, y es en f, y este es un subconjunto de A. O el dominio de f, denotado por d mayúscula f, son las x en A, tal que y en B y y es igual a f de x, igual como un subconjunto de A. Por otro lado tenemos el rango, denominado también recorrido de la función f. Es el conjunto de las segundas componentes, las imágenes, de todos los elementos A vía f, y se le denota de la siguiente manera: r de f tal que y en B, tal que x en A con y igual a f de x, y este es un subconjunto de B. Podemos denotar las funciones también mediante los diagramas de flechas. Aquí, por ejemplo, en el primer ejemplo, tenemos que sí es una función, ya que a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. La segunda no es una función porque vemos que un elemento de A lo está mandando a dos elementos distintos de B. No importando la segunda parte de la gráfica, donde se ve que dos elementos los manda a un solo elemento de B. Por eso mismo, el tercer ejemplo sí es función, ya que no importa que a tres elementos de A los mande a uno solo de B, siempre y cuando no pase la otra opción, es decir, que los mande un elemento de A dos de B. Ahora, ya tenemos cómo podemos definir las funciones, pero es importante poder establecer las reglas de correspondencia. Esta es una expresión que permite calcular para cualquier x en el dominio de la función su correspondiente imagen. Se denota y igual a f de x, que es el conjunto de llegada.
Por ejemplo, podemos tener una función muy sencilla, y igual a f de x, definida como x cuadrada más 1. Esta es la regla de correspondencia. Al valor de x se le denomina la variable independiente y al valor y, definido por f de x, se le llama la variable dependiente. Más aún, una función está completamente determinada cuando se especifica su dominio o su regla de correspondencia. Aquí les mostramos unos ejemplos muy sencillos. Podemos ver, por ejemplo, y igual a 2 entre x menos 1, y igual a 3 por la exponencial de x menos 1, y así tenemos varios ejemplos de funciones que podemos encontrar. Ahora, veamos un ejemplo. Sea el conjunto A igual a 1, 2, 3 y 4, y el conjunto B igual a, B, C y D. Entonces, establecemos la función igual a 1, 2, B, 3, B, podemos establecer el dominio de esta función como 1, 2 y 3, que son los elementos que está tomando. Y su rango serían A y B, que son los elementos a los que está mandando los elementos de A. Otra forma de ver un ejemplo sería que encuentren el valor de K para que esta relación que establecemos aquí sea una función. Vean que aquí tenemos 2K cuadrada más 1 y 2K menos 1. Entonces, también lo que queremos es que escriban el rango o el recorrido. Bien, antes de seguir, de establecer la solución de este ejemplo, también quiero ver el dominio del rango de las siguientes funciones, por lo cual me voy a cambiar de aplicación. Bien, entonces lo que queríamos ver cómo podemos hacer que esa relación, como la definimos, sea una función. Bien, entonces tenemos f, es un poquito más grande la letra, definida como 4,k, 2,5k, 7,2k cuadrada más 1, 4,2k menos 1, ¿no? Entonces, por lo que hemos comentado, este como tal no tendrías, el punto solito no tiene ningún problema, ¿no? Podría tener cualquier valor k, el 2 también, y el 7 también. El problema es aquí que se vuelve a repetir el valor de 4, ¿no? Entonces lo que habíamos dicho es que un valor del conjunto A no puede ir a dos valores del conjunto B. Entonces aquí lo que necesitaríamos es que este valor sea igual a este valor, ¿no? Entonces lo que decimos es que K sea igual a 2K menos 1, ¿no? Entonces aquí, despejando, podemos decir que 2K menos K, esto lo paso para acá, y el menos 1 lo paso del otro lado, ¿no? Es igual a 1. Entonces aquí 2K menos K me da K, entonces tengo que K es igual a 1. Entonces, seleccionando K igual a 1, ya establezco que se cumplan los criterios que habíamos puesto para que f sea una función. Bien, ahora, siguiendo con los ejemplos, vamos a establecer, determinar, por ejemplo, el dominio de la función 3x cuadrada menos 5x menos 6. Entonces, bien, esta es la regla de correspondencia de la función. Entonces decimos que esto de hecho lo podemos escribir como esto es igual a f de x, ¿no? Sabemos que en este caso x es la variable independiente de esta relación, ¿no? Entonces tenemos que el dominio de f, así como lo habíamos escrito, son las x. Aquí el dominio, el conjunto, perdón, sería todos los reales, ¿no? Entonces son las x en r, los reales, tal que y es igual a 3x cuadrada menos 5x menos 6, ¿no? Esa sería una forma
escribir el dominio. También lo podemos escribir como un intervalo, ¿no? ¿Qué valores puede tomar X? En este caso vemos que no tiene ninguna restricción, por eso es que está en los reales. Y entonces podemos decir que, bueno, lo pongo acá, el dominio de F va desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más interesante, ¿no? Sería el ejemplo 1. Bueno, ejemplo 2, ¿no? Este fue el 1. Entonces ahora nos vamos al ejemplo 3. En esto lo subo. Vamos a determinar, encontrar, bueno, lo mismo, ¿no? Dominio y rango de f de x igual a x menos 3 entre x más 5. Este es un poquito más interesante porque sabemos que aquí tenemos una restricción en el denominador, ¿no? Entonces decimos que el dominio de f son las x en los reales tal que x sea distinto de menos 5, ¿no? Que es lo que necesitamos, que este no tenga un valor de 0, porque si no se nos indetermina, no sabemos qué poner, ¿no? Entonces x en r tal que x sea distinto de menos 5. Y ya sabemos que todos los demás valores pueden estar incluidos. Ahora, el rango. Aquí también, obviamente, cuando nos acercamos a menos 5 tiene un comportamiento, pero no sabemos en el eje de las y, ¿no? En el otro conjunto, cómo está el comportamiento. Una forma de realizar esta búsqueda es escribir, por ejemplo, y es igual a x menos 3 entre x más 5. Y vamos a despejar el valor de x, perdón, ¿no? Que quede en términos de y. Entonces, esto lo podemos escribir rápidamente como x más 5 por y eso es igual a x menos 3. Aquí podemos poner que x por y más 5y es igual a x menos 3. Y podemos aquí agrupar a x, ¿no? Entonces, x multiplica a y, que sale de aquí. Y de aquí con un menos 1, ¿no? Cuando paso la x para acá me queda con menos 1. Y esto es igual a menos 5y menos 3. Entonces, x es igual a menos 5y menos 3 entre y menos 1. Entonces, ¿qué valores no puede tomar y? Y no puede tomar valor de 1, ¿no? Aquí. Entonces, el rango de f van a ser las y en r tal que y sea distinto de 1. Y ahí podemos irnos a graficar, ¿no? Entonces, déjenme ahorita, lo voy a dejar la gráfica pendiente, porque quiero que en un ratito revisemos los programas de graficación que tenemos, pues gratuitos o por licencia gracias a la UNAM. Pero bueno, voy a regresar ahora sí a la presentación. Bien, entonces ya que tenemos establecido el dominio y el rango, nos interesa ver cómo podemos graficar esta función. Entonces tenemos, cuando los conjuntos de partida y de llegada a y b de una función f son conjuntos de números reales, esta función se llama una función de valor real y se denota como f de r a r, ¿no? Es decir, toma conjunto de a de los números reales, los lleva a un conjunto b de los números reales. Una función real es una variable real
en un conjunto de pares ordenados en números reales y por lo tanto tiene una representación gráfica como un conjunto de puntos en el plano XY y se denota como R2, ¿no? Entonces tenemos que la función son los puntos X, Y en R cruce R, tal que X está en el dominio de la función y Y es igual a f de X. La variable independiente es X, como ya lo dijimos, y se representa en el eje X, eje de las abscisas, mientras que la variable dependiente Y igual a f de X se representa en el eje Y, que es el eje de las ordenadas. Ahora, en general en un curso normal nos pondríamos a hacer gráficas en el cuaderno, pero vamos a aprovechar que estamos trabajando mediante la computadora. Vamos a utilizar este tipo de programas que son libres o que nos da la UNAM. Tenemos GeoGebra, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen. Máxima, es un programa muy similar a Matemática. Estos primeros dos son código libre. Y Matemática, que es un programa de paga, pero que tiene licencia la UNAM. Entonces, lo que queremos que ahorita hagan, bueno, como tarea, es que instalen estos programas en su computadora y empiecen a jugar con ellos. Hagan unas cuantas gráficas. Ahorita, por ejemplo, voy a utilizar GeoGebra para hacer la gráfica de la función que revisamos anteriormente, pero sí quiero que revisen los otros programas, los otros dos. Máxima y Matemática son de más, no sé si decir programación, utilizan lenguaje, código de líneas para escribir las funciones, pero son muy sencillos de utilizar. Matemática, el problema es cuando lo descarguen van a ver que mide 4 GB, ¿no? Entonces sí es un programa un poco más pesado, pero van a ver que tiene muchas herramientas que les van a servir en este curso y en cursos posteriores. Pero bueno, déjenme paso a mostrar las interfaces de los programas. Bien, aquí tenemos la interfaz de GeoGebra. Este programa, como algunos de ustedes ya lo habrán usado, es muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo poner y igual a x cuadrada y directamente ya tengo la función, ¿no? O podemos también establecer como f de x igual a x cúbica, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos la expresión. Tenemos muchas otras herramientas, cosa de que se pongan a jugar con ellas, para que vean que es un programa muy completo. Aquí tenemos también otras tantas opciones, pero bueno, este es el programa más sencillo que tenemos. Y ya que lo tenemos aquí abierto para graficar, vamos a tener la expresión que teníamos. Entonces teníamos y igual a x menos 3. Aquí se faltó el paréntesis. X menos 3 y x más 5, ¿no? Entonces, ahí tenemos la expresión, ¿no? Se me lo alejo un poquito. Y vemos que efectivamente parece ser que tiene un comportamiento asintótico. Déjenme utilizar la palabra en 1, ¿no? Se ve que el lado negativo se aproxima al 1 positivo y el lado positivo de las x también se aproxima al 1 positivo las y, ¿no? De hecho, aquí podríamos establecer hasta la asíntota, ¿no? Podemos poner y igual con 1 y ya la tenemos ahí escrita, ¿no? Entonces, si se fijan, es bastante amigable el programa, tenemos muchas herramientas. Entonces, bueno, para los que no lo conozcan, instalarlo es muy, muy ligerito y les va a ayudar mucho en el resto de la carrera, ¿no? Ahora déjenme voy a Máxima para mostrar también la interfaz, algo muy rápido ya. Bien, aquí tenemos entonces la interfaz de Máxima. De hecho, lo que estamos viendo aquí es WX Máxima, que es la interfaz gráfica de Máxima, que es como tal el programa para resolver, para aplicar las matemáticas, ¿no? Entonces aquí lo que quiero es que vean las opciones, cómo graficar. Aquí, como les decía, aquí lo que tenemos es que tenemos que utilizar, siguiente ya, escribir. Entonces tenemos que ver plot 2D y ver las opciones aquí que tenemos que usar, ¿no? Y igual a, no sé, x cuadrada. Y ustedes sigan viendo qué es lo que tendrán que escribir aquí, ¿no? Sin embargo, pues bueno, vean, por ejemplo, los menús que tenemos aquí, ¿no? Entonces,
vayan viendo todos los menús que pueden ver, las opciones. Es un programa bastante potente, de código libre, y ya, ¿no? Básicamente es muy similar también a matemática. Ya no voy a entrar en el otro programa para no hacer este video mucho más largo, pero sí me gustaría que lo revisaran, ¿no? Entonces, bueno, regresemos ahora sí a la presentación ya para concluir la clase de hoy. Muy bien, entonces continuamos. Ya le dimos una vista muy rápida a las interfaces de los programas que les comenté. Y ya nada más para finalizar, veamos un par de conceptos más, ¿no? Ya que tenemos las gráficas establecidas, podemos establecer una prueba de recta vertical para ver si una relación es una función. Nos dice, una curva en el plano XY es una gráfica de una función de X si y solo si ninguna recta vertical se intersecta con la curva más de una vez. Por ejemplo, aquí les pongo dos ejemplos. Esta parábola no es una función porque vemos que si escribimos una recta vertical, se intersecta dos veces con la función. Pero podemos definirla en dos tramos, ¿no? Podemos definir f de x igual a la raíz positiva y g de x igual a la raíz negativa, ¿no? Entonces, si establecemos aquí ese criterio, vemos que solo la intersecta una vez y en este caso nuevamente, ¿no? Entonces, ya con las funciones, con la gráfica de las funciones, vemos que podemos estudiar de mejor forma estas funciones. Y entonces ahora sí, vamos a ver diferentes tipos de funciones ahora. Por ejemplo, tenemos las funciones definidas por partes. En matemáticas, una función definida por partes, también conocida como función a trozos, es una función cuya definición cambia dependiendo del valor de la variable independiente. Es la relación cuya definición está dada por varios conjuntos distintos de su dominio, que son conocidos como subdominios. Las funciones definidas por secciones se expresan como una notación funcional común, donde el cuerpo de la función es una lista de expresiones, como lo podemos ver aquí. Entonces podemos establecer que la función f de x tiene valor de menos 1 cuando x es menor que 1, tiene valor de 1 cuando x es mayor que menos 1 y menor que 1, y tiene un valor de menos 1 nuevamente cuando x es mayor que 1. Y aquí vemos su representación. Aquí es importante establecer este concepto de menor estricto, menor igual que x, y aquí mayor estricto, ¿no? Porque esos conceptos los vamos a utilizar mucho cuando estemos viendo continuidad, que ya saben, bueno, para los que se recuerden de su curso de la prepa, que es muy importante definir la continuidad para establecer después las derivadas. Entonces, bueno, ya tenemos este tipo de funciones y podemos establecer ahora las funciones crecientes y decrecientes. Una definición muy sencilla que dice, si al aumentar el valor de x, el valor de la imagen f de x también se incrementa, se dice que la gráfica crece. Y por el contrario, cuando el valor de x aumenta y f de x disminuye, se dice que la función decrece. Y esto lo podemos establecer matemáticamente de la siguiente forma. Una función es creciente en un intervalo si para cualquier par de números x1, x2 en un intervalo con x1 menor que x2, se tiene f de x1 menor que f de x2. Entonces, creciente la función si se cumple esta condición. Y una función f es decreciente en un intervalo si para cualquier par de números x1 y x2 del intervalo, cuando se tiene que x1 es menor que x2, vamos a tener que f de x1 es mayor que f de x2, ¿no? Entonces matemáticamente lo podemos establecer de esta manera y sus gráficas son así, ¿no? Entonces tenemos que cuando x2 es mayor que x1 y f de x2 es mayor que f de x1, podemos ver que la función es creciente. Y cuando x2 es mayor que x1, pero f de x1 es mayor que f de x2, entonces vemos que la función es decreciente, ¿no? Vamos a ver que después tendremos más herramientas para analizar este tipo de funciones, pero ya al menos ahorita podemos identificarlas. Y ahora sí, ya que tenemos estas funciones, vamos a definir las funciones pares e impares. Entonces, una función es par si para cada x en el dominio de f, f de menos x es igual a f de x. Es decir, vemos que tiene una simetría con el eje de la y, ¿no? F de menos x, por ejemplo, f de menos 2, es igual a f de 2. La simetría es con respecto del eje y. Y una función es impar si para cada x en el dominio de
f, se tiene f de menos x igual a menos f de x, ¿no? Aquí lo que tenemos es una simetría con respecto del origen. Aquí, por ejemplo, si tuviera f de menos x, que sería f de menos 1, lo que tendríamos que ver es que esta función está reflejada con el origen hacia acá, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos de funciones muy sencillas. La función identidad todavía es más sencilla cuando f es igual a x, cuando y es igual a x, entonces vemos que esta es una función impar. Y esto va a ser importante porque, bueno, aquí por ejemplo podemos ver que si se les pidiera ya en un futuro encontrar el área bajo la curva que está entre menos 2 y 2 de esta función, pues les conviene directamente irse nada más a la mitad, ¿no? De 0 a 2, y ya podemos establecer que de menos 2 a 0 va a tener el mismo comportamiento, ¿no? De ahí es una de las importancias de ellas, ¿no? Y bueno, y de muchos otros casos que iremos revisando más adelante. Pero bueno, para hacer no más largo este video, creo que ya se nos estiró un poquito. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí con los conceptos. Les encargo la tarea, que sería instalar los programas. Si no tienen espacio en su disco duro, pues por lo menos nada más GeoGebra y Máxima, WX Máxima. Les dejé los enlaces para que los descarguen. Si pueden, échenle un ojo a matemática, les va a servir en un futuro por todas las herramientas que pueden utilizar, pero si no, por lo menos los otros dos. Y bien, con esto lo dejamos hasta aquí y nos vemos entonces en la siguiente clase.